Podés estar corriendo a tu límite, sintiendo que te ahogás, que no te entra más aire. Sin embargo, en ese momento, tu sangre puede seguir saturada de oxígeno a más del 95%, casi lo mismo que tenés ahora, sentado, mirando esa pantalla. Entonces, si no te está faltando oxígeno, ¿por qué sentís que te estás muriendo? La respuesta muchas veces es un error en la respiración que muchísimos corredores cometen y que arruina gran parte de sus entrenamientos y carreras. No es tu estado físico, no son tus pulmones. Y hoy acá vamos a corregirlo con 4 cambios que no te van a costar ni siquiera un entrenamiento extra. Si cada vez que salís a correr en los primeros minutos sentís que te chocás contra una pared, quédate, porque el último cambio es el que va a hacer que ese puntazo que te aparece aquí al costado no te vuelva a aparecer. Bloque 1. El mito del oxígeno. Empecemos por romper una de las ideas más instaladas en el running. Cuando sentís que te falta aire, es porque te falta oxígeno. Lo cierto es que tu cuerpo casi no controla la respiración midiendo oxígeno. La controla midiendo el dióxido de carbono. En las paredes de tus arterias tenés unos sensores, unos quimiorreceptores, que están todo el tiempo vigilando cuánto dióxido de carbono y cuánta acidez hay en tu sangre. Cuando el dióxido de carbono sube, y corriendo, sube muchísimo, porque es uno de los residuos de producir energía, esos sensores le avisan a tu cerebro: sacá esto de acá ya mismo. Y el cerebro traduce esa orden como una sola sensación: falta aire. Presta atención a esto porque lo cambia todo. Esa desesperación por respirar no es falta de oxígeno, es un pedido de sacar dióxido de carbono de tu cuerpo. Y acá está el error que cometen muchísimos corredores, incluyéndome a mí durante muchos años. Cuando nos falta aire, inhalamos más fuerte, más seguido, más desesperados. Y eso solo empeora las cosas, porque terminás hiperventilando, respiraciones cortas, de arriba, sin vaciar nunca del todo. La solución es al revés de lo que tu instinto te pide. En vez de inhalar con desesperación, enfócate en exhalar por completo. Cuando sientas que perdés el control, soltá todo el aire de una vez, como si estuvieses apagando una vela de lejos. Vacías bien el tanque, sacas todo ese dióxido de carbono acumulado y la próxima inhalación viene sola, más profunda y sin que tengas que pelearla. Y ojo que no hace falta que hagas esto en cada respiración. Alcanza con 1 o 2 exhalaciones forzadas cada tanto, justo ahí donde sentís que la cosa se descontrola, como para volver a agarrar el hilo. Bloque 2. Respirar desde el diafragma. Ya sabemos qué señal estás leyendo, pero hay un problema más de fondo. ¿De dónde estás respirando? Y a esto lo podés corregir de una forma muy fácil. La mayoría corre respirando desde el pecho, respiraciones cortas, altas, que solamente llenan la parte superior de los pulmones. Y entonces el problema es doble. Primero, porque la parte alta de los pulmones es justamente en donde menos irrigación sanguínea hay. Así que ahí el intercambio de aire rinde menos. Y segundo, porque respirar arriba mantiene a tu cuerpo en un estado de tensión. Tu músculo principal para respirar no está en tu pecho, está en tu diafragma. Cuando respiras bien, tu diafragma baja y empuja las vísceras, y es por eso que se infla tu panza en lugar de tus pulmones. Y ese movimiento llena de aire la parte baja de tus pulmones, que es justamente la que tiene más irrigación sanguínea. Pero hay algo más que no te suelen contar. El diafragma se entrena como cualquier músculo. La investigación sobre entrenamientos de músculos respiratorios muestra que fortalecerlos reduce la sensación de ahogo y mejora el rendimiento, especialmente cuando ya estás cansado. Probá esto ahora. Poné una mano en tu pecho y una mano en tu panza. Ahora inhalá tratando de que solamente se mueva tu panza y que la mano de tu pecho quede quieta. Tu panza debe subir al inhalar aire y bajar al soltarlo. Tu pecho siempre debe quedar quieto. Haz esto así de sentado y cuando lo domines, empezá a ponerlo en práctica, primero caminando. Y luego, cuando domines eso, llévalo a tus entrenamientos, empezando por los trotes suaves. Al principio seguramente te va a costar, pero con el tiempo y la repetición se automatiza. Ahora bien, ya sabes qué señales lees y de dónde debe venir tu respiración. Pero falta la pieza que lo une todo, y es la que te va a sacar
ese puntazo que muchas veces te agarra cuando estás corriendo. Bloque 3. El ritmo. Respirar al compás de tus pasos. Sí, esa pieza es el ritmo. Y arranco por lo que te prometí al principio, porque es tal vez lo más útil de este video, el famoso flato, punzada al costado, también llamada dolor de caballo en algunos lugares. Muchas veces no tiene que ver con lo último que comiste ni con que estés mal entrenado. Tiene que ver con cuándo exhalás. Y te voy a contar cómo se corrige, pero primero tenés que entender por qué el ritmo puede cambiarlo todo. Si mirás a un corredor profesional, su respiración no es nunca al azar. Está enganchada, sincronizada con su zancada, paso a paso. Y esto tiene un nombre: acoplamiento locomotor respiratorio. Y no es un capricho, tiene una razón mecánica muy potente. Resulta que tu diafragma cumple dos trabajos al mismo tiempo. Te ayuda a respirar y también a estabilizar tu tronco mientras corres. Si tu respiración va descoordinada, desordenada, esos dos trabajos se van a chocar entre sí y vas a desperdiciar mucha energía. Pero cuando sincronizas la respiración con tus pasos, tu cuerpo resuelve ese conflicto y todo se vuelve más eficiente y más fácil de sostener. Y acá está la solución al flato que te prometí. Se ha descubierto que una de las causas más comunes es exhalar pisando siempre con el mismo pie, lo que carga siempre el mismo lado de tu diafragma con impactos, paso tras paso. Y la solución es simple: usa un patrón que haga que la exhalación caiga alternadamente con un pie y con el otro. Repartís esa carga y ese puntazo va a desaparecer. ¿Cómo lo haces en la práctica? El patrón más fácil de sostener para la mayoría es el de 3-2. Inhalás durante 3 pasos, exhalás durante 2 y repetís. Y como el número es impar, la exhalación va a caer siempre sobre pies distintos, que es justo lo que estás buscando. Y cuando apretás el ritmo, vas más rápido, podés cambiar ese patrón a 2-1. No te obsesiones con que sea exactamente 3-2. El patrón es solo el molde, lo que importa es el principio, que tu respiración tenga un ritmo propio, atado a tus pasos, y que vos la controles, no al revés. Estos 3 cambios te van a arreglar la respiración mientras corres, en cualquier entrenamiento o carrera. Pero hay un cuarto cambio que te va a ayudar cuando ya terminaste y que es el que te va a dejar listo para volver a correr antes. Bloque 4. Después de correr, activar el freno. Y ahora lo que casi nadie hace y que vas a poder empezar a hacer vos mismo a partir de esta semana: cambiar cómo respirás cuando terminás de correr, porque recuperar más rápido no es un detalle, es algo que te va a dejar volver a correr antes, acumular más calidad en tus entrenamientos y al final rendir más, porque recordá que la recuperación es donde realmente mejorás. Vayamos al punto. Tu sistema nervioso tiene 2 modos. Uno es el acelerador, que te tiene a full y alerta durante el esfuerzo. El otro es el freno, el que baja las pulsaciones, relaja y repara. Y cuando cruzas una meta, lo más común es que te quedes un rato agitado, mirando tu reloj, y sin darte cuenta, seguís apretando tu acelerador sin ningún sentido. Y la forma más directa y comprobada de activar el freno es mediante la exhalación. Cuando la exhalación dura más que la inhalación, activas el nervio vago, que es el que baja la frecuencia cardíaca y te lleva a un estado de recuperación. El protocolo es muy simple. Apenas terminas de correr, camina unos minutos, no te tires enseguida al piso, y después respira inhalando en 4 segundos y exhalando en 6 u 8, con la exhalación siempre más larga que la inhalación. Un par de minutos de esto y vas a sentir como tu cuerpo baja varios cambios y la cabeza ya se despeja. Recapitulando, lo que cambia todo. 1. Cuando te falta el aire, no te está faltando oxígeno, te está sobrando dióxido de carbono. Así que exhala completo en lugar de inhalar desesperado. 2. Respira desde tu diafragma, no desde tu pecho. 3. Coordina tu respiración con tus pasos, con un patrón impar, como por ejemplo 3-2. Y 4. Al terminar de correr, alarga tu exhalación para recuperarte más rápido. Ninguna de estas 4 cosas te van a costar un entrenamiento extra. Son gratis y ya las tenés con vos mismo. Solamente tenés que dejar de respirar en piloto automático. Pero acá está la verdad incómoda. Podés respirar perfecto, pero si entrenás mal,
vas a dejar muchos minutos en la calle, porque la respiración te hace correr más cómodo, pero lo que te hace correr más rápido es cómo estructuras tu entrenamiento. Y en varios videos de este canal vemos algunos factores fundamentales para lograr un mejor entrenamiento. Uno de ellos es este. Si aún no lo viste, te invito a que hagas clic ahora mismo y que lo veas ahora. Nos vemos ahí